con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a tener nuestra clase de conocimiento hebreo. Vamos a hablar de Yom Teruah todavía, que tenemos todavía 10 días donde tenemos que corregir. Entonces yo le pido a Dios que usted comprenda por qué tiene que corregir. Yo hablaba con una persona ayer y le explicaba cómo era la corrección. Porque a veces la gente me dice, pero yo no, ya yo corregí todo, pero hay cosas que no corregimos. Yo el día miércoles hablé de algunas cosas que hay que corregir. Por ejemplo, la idolatría hay que corregirla. Las cosas sexuales de mucha corrupción sexual, porque si algún pecado es tratado con mucha dureza es la corrupción sexual, ¿ves? O sea que Dios trató con mucha dureza, por ejemplo, a David, ¿qué? Porque él había pecado pues a nivel de sexual. Y también vemos pues que cuando analizando las leyes espirituales, algo que Dios pues ¿cómo decirle? Como que premia mucho, y vemos pues a José que él pues le dio a Dios el privilegio como de trabajar para alimentar al pueblo de Israel, porque él alimentó al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Porque él cuidó su sexualidad. O sea, como que eso es algo que a Dios tanto que le agrada, que la gente sea pues correcta en ese aspecto, que se cuide de andar pues tirando su semilla a cualquier persona o cualquier lugar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amado Padre, te damos gracias. Yo te quiero agradecer por el conocimiento que me has dado de estas fiestas, porque me han llevado, Señor, a un conocimiento espiritual diferente. Yo no sería la misma si no hubiera conocido esto, Padre, y fuiste tú que me señaló las fiestas tuyas, que las propagara, Señor, que las celebrara sobre todo, y que estudiara acerca de las mismas, y me he dedicado desde hace más de 25 años a eso, Señor, y en esa fecha cada año tengo que pues volver a hablar algo de la corrección del alma, la rectificación y sobre todo, Señor, la corrección, porque necesitamos, Padre, corregir. Estamos en este plano porque tenemos algo que corregir, y te pido que me des lengua de sabios y que me des, Señor, ojos abiertos para no andar viendo cosas que no son, sino que ver claramente, Señor Jesús. Amén. Dice, mis hermanos, que hay una cosa que tenemos que entender, que aquí en este que tenemos que reparar cortocircuitos. Eso es lo que tenemos que hacer en esta fecha de Yom Teruah. Tenemos todavía unos días para poder reparar. Por ejemplo, el último día para poder reparar estos problemas que tenemos es hasta el día domingo, ¿verdad? Domingo a las 6 de la tarde, que es el día de Yom Kippur, o sea, el día del gran perdón. Y se celebra pues el día lunes, pero empieza el día domingo. Entonces el día domingo en la iglesia vamos a tener nuestro servicio hablando del gran perdón de Dios, porque es un privilegio que la gente entiende esa fecha. Ayer yo estaba predicando en un evento y decía pues que la gente, lástima que no le interesan esas fiestas, porque como no las oye en su iglesia, pensará que uno está inventando cosas. Y una persona me dijo a mí que a veces la gente se iba de la iglesia porque dice que no entienden cuando yo hablo de estas fiestas. Y que le dice pues que porque yo hablo de esas fiestas, que su pastor le decía a ellos que eso era de los judíos, pero ellos deberían de ver la palabra, de leerla, porque si yo no leo la palabra no entiendo que no es así, que era una fiesta de los judíos y que ellos tenían que celebrarnos nosotros, y no es así. Lo que no tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es que ellos tienen rituales que ellos pues ya tienen muy, muy marcados. Esos rituales no, porque es como las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Y tienen ellos tradiciones, y son las que yo no celebro. Yo no hago ningún ritual porque son tradiciones. Yo me concreto a leer la fiesta y a enseñar sobre eso, pero no hago ningún ritual ahora, porque entendí que eso lo hacen ellos porque tienen una tradición, y Jesús condenó eso. Dijo que por llevarse las tradiciones de los ancianos no cumplían con la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, y entonces yo pues el ritual si no lo menciono para nada, ni siquiera lo predico, sino que lo que hago simplemente es enseñar a la gente pues estas enseñanzas, para que la gente mire la belleza que hay ahí. Entonces, en este tiempo tenemos que hablar de algo muy importante, que es la circuncisión del hombre y la circuncisión del corazón. ¿Y por qué se llama circuncisión? Porque hay que quitar la impureza. Eso es lo que la gente no entiende, que tenemos que ver la impureza que tenemos pues en el corazón,
Y la impureza se da cuando yo me conecto con gente que es muy mala a nivel del corazón, porque ahí lo que sale del corazón es lo que impurifica al hombre. Y ahí está en Marcos, en Marcos, ¿va? Capítulo 7. Vamos a leerlo, porque se tiene que ver la impureza que ocasiona un gran cortocircuito. Y tenemos que pedirle a Dios que nos despierte la conciencia para poder hacer un examen realmente de conciencia. Marcos 7:14. Ujú. Entonces Jesús llamó al pueblo y les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él lo contamine, sino que lo que sale de él, eso es lo que lo Es que fíjate que la contamina. gente a veces no sabe ni qué es impurificación, ¿verdad? O qué es circuncisión del corazón. Vamos a entender ahí que lo que sale del corazón, o sea que es el corazón el que se tiene que limpiar, fíjate, de esas impurezas, que son las que ocasionan cortocircuitos. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz se apaga. Cuando hay un cortocircuito se quema pues ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso lo que se quema? Porque cuando hay un cortocircuito se quema el filamento. Cuando se quema el filamento, pues ya no sirve pues el foco, y menos una plancha. Se quema la resistencia, ya no. Porque resistencia, que está habiendo una resistencia para que no se apague la luz. Entonces la gente no resiste, sino que se deja llevar por la vida así como que fuera normal, ¿va? Entonces vamos a leer aquí, y aquí está bien claro en Marcos capítulo 7. Sí, Marcos 7:14. Entonces Jesús llamó al pueblo y les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él lo contamine, sino que lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. El que tenga oídos para oír, escucha y entienda. Y fíjate que tan claro que habla él ahí, va, pero tan claro. Ujú. 17. Cuando Jesús entró en la casa después de haberse alejado de las multitudes, le preguntaron sus discípulos sobre aquella parábola. Y él les respondió: ¿también ustedes son tan duros de corazón? ¿No entienden Sí. que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Sí, Y luego por los intestinos sale a la letrina, purificando así todos los alimentos. Pero lo que del hombre sale, eso es lo que lo contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, sí. el adulterio, la fornicación, el homicidio, la avaricia. Y fíjate que la gente debería de revisar cada cosa que sale para que la corrija, para que revisen su familia qué hay de eso, ¿ah? Porque la gente me pregunta: ay, pastor, yo pedí perdón por todo. Y revisó su corazón. ¿Y qué hay en mi corazón, pues? Porque no leen la Biblia, y dice que eso sale, todo lo que está ahí es lo que sale del corazón. Yo digo, quiero que Mina lo lea despacio porque la gente lo vaya anotando, porque a veces no anota nada, y para mí pues estamos hablando del circuncidar el corazón. Y es aquí ese es el corazón el que ocasiona todo lo corto. ¿Qué quiere decir? El que apaga la luz, el que apaga los milagros, el que apaga todo. ¿Ya ves? Eso es lo que tiene que ver con eso. Ujú. Y estoy hablando a nivel pues de la Torah, no estoy hablando a nivel así, sino que fue un estudio que yo saqué de la Torah, ¿verdad? Que ellos son lo que ellos ponen énfasis para reparar esos cortocircuitos. Que se pueden reparar, pero hay que revisar el corazón, pues como con una similitud del prepucio, porque el prepucio se trabaja, pues se hace la circuncisión para quitar la impureza que hay ahí, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Marcos 7:21. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, Sí. el homicidio. Y fíjate que lo primero que sale casi son pecados sexuales, ¿ya ves? Ajá, son pecados sexuales. Sí. La avaricia, la maldad, el engaño, Sí. la lascivia, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ya ves? Entonces
Estoy buscando aquí una cita porque o sea, vamos a leer ahora también, mis hermanos, aquí. Fíjese, pues, o sea que hay también deudas que tienen que, pues, el alma cuando viene aquí a la tierra, viene a la tierra porque tiene deudas, si no, no viniera. Y el problema es que la gente no entiende que, ¿por qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y en las iglesias dicen, pero el propósito es servir a Dios. No, vino aquí porque tenía todavía que corregir, porque se fueron pues sus antepasados de usted y no hicieron nada. Entonces ahora usted bajó aquí para corregir eso, porque si no el acreedor va a seguir cobrándoles a toda su descendencia, pero lo que usted no corrigió. Pero si yo no hice nada, usted no lo hizo, pero venimos con una carga de maldición, ¿va? Que venimos cargando los pecados que Dios dice que Él visitará el pecado del hombre sobre los hijos, sobre los nietos y bisnietos, hasta la 4ª generación. O sea que venimos cargando. Y según lo que yo he entendido cuando yo he trabajado eso, es que yo trabajo a nivel terapéutico. Pero según lo que yo entiendo es que a veces si yo no corrijo, puede seguir esa deuda. O sea que dice la 4ª generación, pero si nadie corrige, va caminando. Porque he visto gente pues que hizo algo. En el caso de Abraham, hizo algo que no era correcto. Y eso apareció hasta 400 años después. O sea, pues que no es que sea una generación, sino que sigue caminando si no se corrige. Entonces, también, o sea, que tenemos que pedir a Dios que nos dé una conciencia, porque si yo no estoy consciente de lo que yo tengo que corregir, es por demás. Toda la gente vive como en una isla de la fantasía. Y leemos ahora, por ejemplo, y no vaya a olvidar eso, que, por ejemplo, cuando se habla de Tikkun, son deudas con las que baja el alma para pagarlas, pues. Y, por ejemplo, también hay unas deudas que la gente no toma en cuenta y son muy valiosas según la Torah. Están en Romanos capítulo 13. Dice, no debáis a nadie nada. Sí. Romanos 13:7, Sí. ¿va? Ajá. Romanos 13:7. Paguen a todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que Sí, impuesto. pero esa es antes. Empiezo desde antes. Sí. Que toda persona se someta a las autoridades superiores, Sí. porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios, Sí. y los que están en autoridad son establecidos por Dios. Romanos 13:2. Y el que se opone a la autoridad, al mandamiento de Dios se resiste, y el que se resiste recibirá sentencia para sí mismo, porque los jueces no son amenaza a las buenas obras, Ajá. sino a las malas. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno, Sí. y serás alabado por ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano trae ceñida la espada. Sí. Pues es servidor de Dios, ejecutor de ira contra los malhechores, Sí. por lo cual nos es necesario obedecerle, no solo por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. Y para eso también ustedes pagan impuestos, porque son servidores de Dios, que para esto son puestos. Paguen a todo lo que deben, al Sí. que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, Fíjate que está hablando Pablo de que, por ejemplo, que todo eso de que tiene uno pues, que revisar, ya ves, todo lo que dice ahí. Y también ellos agregan aquí, por ejemplo, cuando yo revisé esto, era una deuda de amor, de respeto, de consideración. A veces un hijo pues llega a la mamá bien cansada, ellos acostados viendo televisión y son incapaces de, mamá, ya la cocina ya está y la pobre señora llegó cansada. En vez de que cuando ella llegara ya estuviera caliente algo, va. Sí. Pero cuando llega la pobre señora bien cansada de ir a trabajar y los hijos esperando que les va a hacer la comida. Entonces no es correcto. Yo conocí una señora que andaba conmigo porque pues ella andaba vendiendo sus productos y cuando en eso va de una llamadera a los hijos.
mamá, ya vas a venir porque tenemos hambre. Y eran mujeres ya señoritas. Y me dice, es que mi marido les prohíbe que hagan algo porque dicen que para eso estoy yo. ¿Ves? Ella venía de trabajar duro, porque tenía que vender y se iba a lugares lejanos, pero tenía que regresar porque las niñas tenían que comer, ya ves. O sea que es una desconsideración. Esas deudas de amor están operando en ellas, porque es una deuda de falta de consideración, ¿ya? Está ocasionando cortocircuitos. El problema es esta palabra. Ocasionan cortocircuitos para que no reciban nada, porque es como que se mete y se pone un embudo. ¿Y sabe dónde se pone el embudo especialmente? Le voy a decir. Dice, pues, en ese tiempo de Yom Teruah, es el tiempo que tenemos que pasar a entrar a la presencia de Dios para traer paquetes de perdón, paquetes de bendición, paquetes de salud, ¿ya? Yo puedo pedirles en este tiempo. La gente solo entra, ay Señor, yo quiero que me des tal cosa o que me perdonen. No, hay que también pedir paquetes, ¿verdad? Si yo ya corregí, puedo pedir algo. Señor, te necesito que en este año que viene me des una salud buena. ¿Ya ves? Padre, yo quiero que aparte de la salud que me des pues seguridad pues económica. No pues mucho dinero, pero sí seguridad económica. También te pido, Padre, que por favor te pongo a mi hija en tus manos, a mis hijos, a mis nietos. Y te pido, Padre, que ese año ellos tengan una vida diferente, que les quites todos los estorbos para que tienen para ser buenos estudiantes. Y es en este tiempo que se pueden pedir esos paquetes pero un estorbo que tiene para que Dios me dé esos paquetes a mí son esos cortocircuitos, ¿no? Porque no pasa porque son como paquetes de luz. Fíjate, son paquetes de luz que vienen de aquí, ¿no? Fíjate. Entonces, aquí es el estorbo, mira. O sea que fíjate que aquí está la tierra. Y si aquí hay un estorbo, no pasan los paquetes. Aunque hayan pasado, aunque hayan venido de acá, llegaron acá, pasaron acá, fueron dando vuelta, mira. Así, mira. Aquí. Después aquí. Aquí es el problema. Cuando eso llega aquí, en ese momento que llegan aquí, si hay un estorbo que es una depravación sexual, es lo que más estorba. Porque Yesod está pues, es una palabra que está compuesta. O sea, el secreto de la yud. Aquí está la yud, ¿ve? La yud. Aquí es Sod, el secreto. El misterio de la yud. ¿Y qué es ese misterio? Pues que si un hombre, por ejemplo, se masturbó mucho, o una mujer pues se sacó un niño y no quiso tenerlo, hay un gran estorbo aquí, ¿no? El estorbo. Tremendo, ¿no? O sea que ese es el que estorba para bajar aquí al plano físico. La gente esto no lo toma en cuenta, porque ese es el estudio del árbol de la vida. ¿Verdad? La gente piensa que es una cosa que saber que estudia uno, ¿no? Yo estudié eso porque cuando vi que era el árbol de la vida, me interesó porque Jesús es el árbol de la vida. Y son las cualidades que él tenía. Él vivía en el reino, ¿eh? O sea que él estuvo en el gran Edén, en esa parte de aquí. Y aquí está el reino. Y él era la sabiduría divina, la inteligencia, el entendimiento divino. Y él tenía esas cualidades, pero era un hombre generoso, con carácter, ¿no? Que vivía en equilibrio, ¿no? Que era que le podía dar éxito a la gente o no. Y él vivía pues en la gloria de Dios, ¿no? Pero el problema no era aquí, no era en todo eso, sino que cuando llegaba aquí alguien, ¿ve? En ese momento, si hay un problema que no se ha resuelto porque abortaron un niño, porque tuvieron pues una vida desordenada, es el más grande. ¿Ves tú? Ya viste, yo pienso aquí, ¿sabes? Porque está en Yesod. O sea que es un misterio esto. Y tiene que ver con el secreto de la yud, porque él es la yud, ¿verdad? ¿Y qué la yud? Es el esperma. Es la gota de esperma, ¿verdad tú? Es la semilla. Entonces ese es el problema grande que se ubica pues cuando usted pide algo le pide a Dios, Señor, quiero que me dé sanidad este año. Si viene si viene de un padre que era muy adúltero, tenemos ese estorbo ahí. Si venimos de una madre que fue muy desordenada y que tuvo hasta 5 maridos o 6 y que anduvo pues así teniendo un hijo de cada hombre, tenemos un estorbo aquí. Entonces aquí hay mucha gente que no puede tener hijos, ¿no? ¿Ves tú? Y casi siempre son hombres. O que no puede ser prosperado. ¿Por qué? Porque tiene un estorbo aquí grande. Porque viene de una herencia que es muy contaminada. Fíjate qué tremendo.
Y la gente no revisa todo eso. Y también tiene que ver pues con el corazón del hombre, que aquí estamos viendo, ¿eh? Porque tenemos que revisar, porque ese corazón no ha sido circuncidado, ¿qué hay ahí en el corazón? Y ahí viene todo lo malo. Y si ves tú, primero empieza con pecados sexuales, fíjate. Vamos a repetir eso ahí, por favor. Sí. Pastora, Sí. es por eso que esta yud conecta con la yud de ahí arriba, Claro. de Leín y hasta Leín Sof Or, Sí, ¿verdad? pues, ajá. O sea, pues que el problema es que la gente no toma en cuenta cuando va a corregir, que estoy corrigiendo pecados que mis antepasados no resolvieron, pero ahora ya entendí más. Yo estaba tan agradecida con Dios cuando yo entendí eso, que el problema más grande que tiene un ser humano para ser prosperado es el pecado sexual. Y ahí sabe, es como que dice el antesala al mundo físico. Y si aquí hay un bloqueo, imposible casi la gente que tenga, pues eso que cuando la gente hay un hombre muy enamorado, casi siempre se termina todo, porque Dios ya no lo bendice y tiene que trabajar duro, ¿ya ve? Y el problema es que tenga hijos pues que a veces no son, que terminan también sin nada. ¿Por qué? Porque vienen con un bloqueo aquí, ¿ven? Bien fuerte. El más grande bloqueo se llama Yesod. Ahí es donde está el bloqueo. Y si uno estudia el Yesod, fíjense pues, vamos a poner a este José. Él fue un hombre que cuidó exactamente eso. Huyó de la tentación. Aunque sea que digan pues que se quedó, lo dejaron desnudo, pero huyó de la tentación. No llevó a cabo, porque el pecado es cuando se lleva a cabo en práctica el pecado. Y él salió huyendo. ¿Y qué privilegio le dio Dios a ese José? Alimentar al pueblo de Israel. ¿Ya ves? O sea, pues que él entendió y también a veces la gente cuando tiene un problema en el Yesod, ni entiende por qué está aquí en la tierra. Porque el entendimiento lo tiene cerrado. Y en cambio, este José sabía, porque Dios me mandó acá para que hubiera pues alimento para ustedes, ¿ya? Porque él iba a alimentar al pueblo de Israel, imagínense qué hermoso. Pero él pudo hacer todo eso y llevar a un nivel tan alto ¿cómo decir?, de autoridad. Por eso que había cuidado su vida. Mira, es increíble, ¿verdad? Pero ahora yo lo entendí mejor cuando entendí que aquí estaba el verdadero. Y fíjense que cuando uno hace terapia, por ejemplo, le dicen a la gente, fíjense que usted tiene un bloqueo aquí en la parte del recto, porque ahí es donde están todas las herencias y la prosperidad. Y cuando la gente tiene un bloqueo ahí, y bloqueo pues a nivel energético. ¿Y qué si el bloqueo energético viene del pecado sexual? ¿Bien? Y quizá viene de un padre muy pues que le gustaban mucho las mujeres, o una mamá que tuvo varias bodas y quizá un hijo de cada hombre, ¿eh? Entonces viene aquí a bloquear aquí. Y decía, no, casi no enciende. Entonces imagínense qué tremendo, ¿ah? Pero yo pues no había entendido exactamente de este tema hasta que yo pues ahora revisé pues unas cosas que tengo en mi cuaderno. ¿Qué tal que decidí pasarlos por aquí porque estaba todo enredado y lo pasé en blanco? Eso me estuve haciendo desde las 1 de la mañana para acá. Ajá. Porque eso ocasiona mucha influencia, ¿verdad?, espiritual. O sea que como que es algo que influencia mucho la vida del ser humano. Uh-huh. Y pues es fácil que la gente se pierda, porque es un pecado que es muy como atractivo para los jóvenes, especialmente ahora. Entonces tenemos que aprender pues, a cuidar pues nuestra sexualidad. Y entonces yo dije, empecé a pensar en mi familia pues, y exactamente yo vi que muchos hombres que fueron demasiado promiscuos no prosperaron. Ajá. Se quedaron así. Uh-huh. Y es porque ahí está pues es la antesala al mundo físico. Y eso pues la gente que no lo entiende, una vez un muchacho le dijo pues a Mirna que porque yo estudiaba eso, porque simplemente yo supe pues que Jesús es el árbol de la vida, está en Apocalipsis ahí. Entonces yo dije, bueno, pues voy a buscar cómo estudió el árbol de la vida, y me asusté cuando vi que era, y que si eran los atributos que aparecen en la Biblia que son de Jesús. Él es el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces Él nos viene a liberar de todo eso, fíjate. Pero es muy delicado pues el pecado sexual, porque en Proverbios capítulo 6 y 5, 7 dice que
cuando un hombre pues se mete en adulterio con una mujer, dice que lo pierde todo, porque aparece como una presencia espiritual que hace que lo pierda todo lo pierde. Se queda sin nada. Al final se queda sin nada por la promiscuidad que tuvo. Entonces, no está todavía el... Ah, ya. Ujú. Entonces yo quiero que usted toma. Sí, vamos a leer lo demás. Sí, quiero que lo leas despacio para que la gente mire que pues que un impedimento que también el corazón hay que circuncidarlo, porque hay que hacer un examen de conciencia, pero en el corazón, ¿vea tú? Eso es cuando se circuncida el corazón. Y la circuncisión del corazón está ahí en Deuteronomio 30. También. Marcos 7:20. Pero lo que del hombre sale, eso es lo que lo contamina. Sí, pues. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Porque fíjate que aún cuando los hebreos examinan la levadura del ser humano, pues en la Biblia se hablan de doctrinas también, pero más se refieren ellos a la levadura como la impureza que hay en el ser humano, ¿verdad? Esa impureza que hay a veces. Ajá, entonces se refieren a las impurezas que esas son las que contaminan al hombre. Y ahí lo dice claramente en Marcos, ¿verdad que sí? Está muy claro. Uh-huh. Dije, me voy a referir a eso porque la gente no lo toma en cuenta y es bien, bien interesante. Y me llamó mucho la atención porque decía pues que hablan ahí también lo que yo recibí, que a veces se habla pues de que uno no entiende por qué le influencia tanto, le afecta tanto a uno que esos pecados. Porque fíjese que como son como que hay una masa crítica muy grande de pecado sexual, entonces es influenciado el alma de ese pecado. Ajá. Al estar el alma expuesta, como estar oyendo esos pecados de contaminación, como que hay una influencia a nivel energética, a nivel de, ¿cómo le llaman eso? Ay, como que fuera pues, eso que hacen ahora que le mandan ondas electromagnéticas, así que después, o sea que en el ambiente hay mucha repercusión de ese pecado. Entonces esas ondas electromagnéticas afectan mucho al alma porque se comprobó pues que a veces pensaban que lo más pequeño que había era el átomo. Después vieron que era la molécula, después vieron que era otra cosa, así fueron bajando. Y que al final descubrieron con un microscopio pues así como muy avanzado, creo que realmente era la cuerda. Y eran unas como cuerdas así delgaditas que tiemblan solo con un pensamiento negativo, fíjate, porque causan una influencia en el cuerpo. Ajá, imagínese una mujer que está viendo que la gritan así, que eso suena aquí, que eso suena allá, está como su alma, es como una cuerda, un hilito así que tiembla y se dobla, fíjate tú, y de tanto que oye los gritos de la gente, o si no que hay pues a veces la gente cuando el ruido se pone así desarmonizada, porque está como pues es una cuerda, ¿no? El centro de la célula. Entonces, eso tiembla así cuando oye una cosa y ocasiona una influencia a nivel espiritual, porque es a nivel de electromagnético. Ajá. Uh-huh. Sí. Sí, pues, así. Pero la pobre la ponen hasta temblar, fíjate tú, entonces es cuando la gente se desarmoniza totalmente, se desequilibra, o sea que casi todas las enfermedades, los desequilibrios del ser humano es debido a esa fuerza electromagnética que está influenciando negativa. Así estar en un lugar que hay, al extremo pues que hicieron esa prueba del agua, donde pusieron un vaso con agua en un lugar donde había así pues paz y todo, ¿va? Y oía música tranquila, y el agua pues se puso como color como que eran diamantes. O sea que cambió todo el agua. En otros le pusieron así donde había gente abusiva que gritaba y todo, y cuando vieron eran como cánceres. Tenía la figura de los tumores. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es lo que provoca todo el maltrato y todo eso. Uh-huh. Entonces la gente debe tomar en cuenta también eso, porque se ponen a maltratar y no se dan cuenta de lo que están provocando. A veces gritan así por nada y están causando una desarmonía, pero como son ondas electromagnéticas regresan fuerte, ¿eh? Fíjate qué tremendo, y le afectan el cuerpo a la gente. Uh-huh. Marcos 7:21.
Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y a veces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Entonces, cuando se hace una circuncisión, yo no le había puesto tanta atención así. ¿Y qué sí tiene que ver con todo esto? Que ahí es lo que hay que revisar, es eso que contamina al hombre, ¿verdad? Porque es lo que ocasiona, pues, como esa contaminación en el corazón. Y aquí la gente, el alma baja porque necesita, pues, como purificarse y volver a su estado, pues, esencial. O sea, volver a como Dios la formó cuando hizo a Adán y Eva. Y entonces, si yo nunca me miro el corazón ni me lo circuncido, ni entiendo eso, pues que el gran problema que tengo yo está pues en Yesod, ¿verdad? Que está ajá. Si yo nunca entiendo eso, voy a seguir pues con ese bloqueo ahí. Y sí, yo me recuerdo que una señora me dijo a mí que había ido pues a que le hicieran un estudio de sus centros energéticos. Fíjese, me dice que me dijeron que tenía cerrado el recto. Ahí tenía una energía en el recto que tenía un bloqueo ahí muy grande. Y ella, pues, es cierto, así como yo he estudiado, ¿va? Que no, decía ella, pero ¿por qué no prospero? Si mi papá era bien próspero, yo no. ¿Verdad? Y que ese es por eso, porque pues tenemos esos bloqueos ahí. Y son a nivel del corazón y a nivel de problemas sexuales, fíjate. Sí, fíjate qué tremendo. Él dice que ahora que hablé yo de que lo que tiene que tomar en cuenta uno para corregir está la idolatría. Están los pecados sexuales, ya ves, toda la corrupción sexual. Eso es lo que se tiene que corregir. Entonces, sigamos. Sí. Fíjense, pues entonces ahora vamos a revisar aquí en Romanos capítulo 13. Eso ya lo vimos, ¿va? Y vamos a ver aquí también en Deuteronomio capítulo 30. Sí, porque ahí se hace una corrección plena. O sea que yo sí me quedé asustada cuando entendí que había pues como que el cuerpo se mueve por ondas electromagnéticas. Pero el problema es lo que influencia a una célula, fíjate tú, y por eso que las células se mutan. Con eso del agua que vieron, pues que cuando había un ambiente de gritos, de gente abusiva, gente altanera y toda desarmonizada así, cuando miraron tenían forma de tumores. Sí. Y vieron por qué era que a la gente le daban tumores y cánceres. Era por el ambiente que está. Y si hay un asco con una inclinación a que me dé eso, con poquito que yo esté en un lugar desorganizado, me va a pasar eso. Así es. Deuteronomio 36 en la versión Torah Emet. Dios, tu creador, desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Dios, tu creador, con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que pasa es que se desbloqueará. Es que es imposible que yo ame a Dios si no me voy a desbloquear, porque nunca voy a entender quién es Dios. No voy a entenderlo. Por más que yo digo que lo amo, no voy a entender eso. Y también hay que decir a la gente que cuando se hace pues esa puerta que se abre, ahora entendí mejor, pues yo estaba pues como muy enganchada con ese estudio que estaba haciendo hoy temprano, porque me puse a revisar la Biblia y todo, porque estaba muy como compenetrada. Que, por ejemplo, uno es para pedirle a Dios que después de que uno ya corrigió, se abren esas puertas, pero ya se supone que es cuando ya uno corrigió, ¿va? Entonces uno le puede pedir a él esos paquetes de energía, como buenos deseos para uno mismo, para la gente. Padre, ahora yo te vengo a pedir, por favor, que mandes una buena salud para mi hija, para mis hijos, que les mandes, pues, que les quites todo estorbo mental para que puedan ser buenos estudiantes, buenos profesionales. Tú puedes pedir eso hasta que ya hayas corregido y que hayas analizado especialmente la sexualidad que viene operando, como pues la familia que yo traigo. Si ha habido mucho adulterio ahí, mucho
mucho hombre pues, adúltero. Sí ha habido mucha gente que tiene problemas sexuales como prostitución, como adulterio, como cosas así, pues. ¿Verdad? Que miremos por ejemplo, yo conocí un señor que saber cuántas mujeres tuvo, pero tuvo un montón de hijos y de ninguno se hizo cargo, de ninguno. Y yo miro pues que viven ahora ellos en una pobreza y ahora entendí por qué viven en esa pobreza, porque él fue pero bien, bien promiscuo. Y no viene de familia él pobre, sino que viene de familia más o menos buena, pero tuvo un montón de mujeres. Y las mujeres también eran irresponsables porque tuvo esa señora unos hijos con él y ella se fue para su país, que no era Guatemala, y lo dejó aquí. Y así, uno está ahorita grave, pues, y el otro que la fue a buscar a ella para ir a trabajar allá, pues, a ese lugar donde vive ella. O sea que es bien delicado todo eso. Y yo he visto que viven en una pobreza extrema. ¿Y por qué? Porque tienen ese problema sexual. Y porque han dejado que les contaminen el corazón, pues. Y el corazón se contamina con esa vibración que os digo. Porque eso se hace, las ondas electromagnéticas mueven vibración, pero van a afectar el alma directamente a través de un efecto, pues, de las radiaciones que hay. Fíjate qué tremendo. Y entonces ya uno cuando está así le puede pedir a uno, por ejemplo, a Dios que le mande paquetes. Y hay que poner pues atención en vivir en paz, en un paquete de salud, un paquete de amor, que uno quiere vivir en plenitud, ¿no? Yo puedo pedirlo, pero ya cuando yo haya corregido. Si no corrijo, tengo ese estorbo, entonces no puede, porque los paquetes están en el mundo espiritual, ¿ya? Ahora pues no pueden pasar, sino se viene por todo lugar y al llegar ahí está el tapón, ¿ve? Ahí está el tapón, ¿ya? Y tenemos que revisar ese tapón. Ajá. Deuteronomio 36. Dios tu creador desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Dios tu creador con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Circuncidará tu corazón. Entonces Dios tu creador hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odian, los que te persiguieron. Sí. Te arrepentirás y obedecerás a Dios, cumpliendo todos sus preceptos que yo te ordeno. Te arrepentirás como hacer teshuvah. Un arrepentimiento, volverme a Dios de corazón. Sí. Exactamente. Dios tu creador te brindará prosperidad en todo emprendimiento tuyo, en el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos, en las crías de tus animales y en el fruto de la tierra. Para tu bien. Sí. Nuevamente Dios se deleitará por ti, por tu bienestar, como se deleitaba por tus ancestros, cuando obedezca la voz de Dios, cuidando sus mandamientos y sus decretos que están escritos en este libro de la ley. Y cuando retornes a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí. El concepto de teshuvah, arrepentimiento, es mucho más abarcativo que un mero ayuno, mortificación corporal o confesión de pecados. Sí. Sencillamente, teshuvah significa retornar a la senda de Dios, apartándose de las malas conductas. En su nivel más profundo. Es que tan claro que habla esa Biblia. Esa es una Biblia pues hebrea. Así es. En su nivel más profundo, el arrepentimiento no solo tiene el poder de corregir las acciones indeseables, sino neutraliza desde su mismísima raíz el potencial subyacente de la transgresión. Sí, pues ya ves. Dice que otra cosa que tenemos que pensar es que, por ejemplo, cuando Adán fue formado o fue creado, él no fue creado en la tierra. Él fue creado pues en otro plano, totalmente. Y la gente no entiende que pues que él para venir a la tierra tuvo que dejar esa luz que había pues con que le había creado Dios. Él en ese plano tenía todo. Él no tenía, pero ni siquiera pues tenía escasez de nada. Él no tenía pues mayor cosa que hacer,
solo pensaba en que quisiera, pues venía a su mente que quiere agua y ya estaba ahí el agua, todo, porque vivía en un lugar pleno. Y el Señor quiere que uno regrese a ese nivel, ¿no? O sea que según los judíos, eso se logra cuando uno oye el shofar. Fíjense, yo pienso que eso se logra cuando uno recibe a Cristo, ¿sí? Porque es la presencia misma de Dios. Entonces, como que uno en ese momento, y lo habla pues Juan 3 claramente, ¿no? Que tenemos que nacer de nuevo, si queremos esos milagros, ¿ve? ¿Ves? Ahí está claro. Ajá. O sea que me gustó mucho ese estudio porque era pues, yo lo llevo siempre al Nuevo Testamento y decía que cuando uno oye el shofar tiene que tener conciencia de que tiene que tener cambios, de que cada uno, y ahora pues ellos lo ven en ese, como para esa fiesta que tenemos que corregir, vemos el estudio del shofar que es diferente. Por ejemplo, cuando oímos el primer sonido, dice pues, estamos viendo, estamos aquí, vamos a ver aquí si lo tengo. Cuando oímos pues, por ejemplo, el primer sonido, estamos solicitando, ¿tú? Como como un paquete de energía. Cuando oímos el segundo, estamos pues como, es un sonido de rigor. Fíjate tú, que si yo no he corregido, entonces lo que yo recibo es rigor en vez de paquetes. Fíjate pues. Y el tercer pues, sonido es para romper ese rigor. Entonces, para que uno tenga conciencia, ellos dicen que cuando uno pues está oyendo el shofar, tiene que tener esa conciencia. El primero es para solicitar los paquetes. Entonces uno tiene que pensar en esos paquetes cuando lo oye. Después el segundo sería pues es un sonido de rigor. Y está tipificado por Isaac. Entonces, en ese caso uno pues mira como que se les revela, viene un rigor a uno para que uno entienda que tiene que corregir. Y en el tercer nivel, entonces uno tiene que poner atención porque están rompiendo ese rigor. Entonces uno tiene que pensar en que están corrigiendo todo lo que uno tiene que corregir, ¿eh? Sin que uno hable. Pero uno tiene que ser consciente, porque si no estoy consciente no pasa nada tampoco. Es bien interesante eso. Ahora yo, pues puse que yo, pues, en vez de oír pues el shofar, pues claro que lo oigo, pero para mí el ser humano vuelve a encontrar su esencia cuando recibe a Cristo. Pero a través de un arrepentimiento y perdón de pecados, ¿ya? Pues a través de hacer un arrepentimiento pleno. Porque la Biblia habla pues que Jesús fue lo primero que predicó, el arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces yo estoy de acuerdo, yo estoy segura de eso que digo, porque mi vida cambió cuando yo tuve un encuentro con Jesús. Cuando yo lo recibí en mi corazón y que nací de nuevo, entonces yo vi que algo cambió en mí, que yo no fui la misma. Yo le decía pues a la gente que ya no sentí deseo de como que, no sé, como que muchas cosas cuando yo ponía mi atención ya no me interesaron para nada. Ya no perdieron sentido para mí. Para mí tiene sentido que esté en la iglesia o que esté aquí en mi casa leyendo la palabra, oyendo un mensaje, oyendo música espiritual. Me gusta y me siento como plena, ¿eh? ¿Ya ves? Que perdió sentido pues así como andar comprando cosas muy caras. Tengo cosas caras porque compré cuando yo no era cristiana y yo trabajaba pues a nivel, pues alto nivel, trabajaba yo de gerente. Entonces tenía que usar ropa pues elegante, porque yo representaba una empresa cuando fui gerente general de un consorcio. Tenía que usar ropa pues adecuada. Y era una empresa pues muy, muy reconocida. Pero hay gente que solo ahí está en su mirada, ¿va? Y si no compra ropa se siente que no tiene. Y como decía mi papá, ustedes a veces piensan que tienen 100 pies, tienen 100 pares de zapatos. Uno para cada pie, ¿va? Ajá, así es. Y ni los usan, ahí los tienen. Y es cierto, porque yo tengo un montón que ni uso. Cuando los busco ya están hasta todos rayados de estar ahí, o húmedos, ¿verdad? Sí, pues, sí, entonces ya leímos eso, ¿no? Dice, pues, entonces aquí quiero que tenga presente eso, que ellos dicen claramente eso, y que los pecados que hay que corregir también en este tiempo, y que póngase mucha atención, son esos pecados, también la tendencia a la idolatría. No solo prácticas ocultas, sino que cuando la gente tiene esa tendencia, esa curiosidad, yo tengo ganas de ir a oír, cuando vienen profetas quiero ir a oír, porque tienen esa
tienen esa tendencia a a que le estén profetizando, que estén adivinando la suerte, ¿no? Yo nunca fui así porque estuve interna en un colegio, no nos dejaban ir, ¿no? Si salíamos con la inspectora, entonces no podíamos salir, ¿no? Éramos internas. Entonces, y luego las aberraciones sexuales y la conducta sexual, ¿no? Después, el asesinato al hablar mal de las personas. Estar señalando, y lo peor, el número 4 es la calumnia. Es cuando yo invento cosas que no son ciertas porque no me consta. Como que yo diga, es que Melvin es tal cosa, y no me consta que sea así, ¿verdad? Solo porque quizá a mí se me da la gana de decir o lo escuché. Porque no podemos tener la vida del loro, repetir lo que oímos. Entonces hay mucha gente que empieza a hablar de alguien y ni siquiera están enterados si es cierto o no. Si esa es, si eso es lo que él piensa, si él es así o ella es así, sino que la juzgamos. Y eso se llama calumnia. Y también que estamos inventando cosas porque podemos matar el alma, ¿verdad? Hay gente yo conocí a mi primo que, fíjese que había un profesor que era pues así como muy chistoso. Y él vino y se examinó en el privado. Y dice que él había estudiado demasiado y que tenía gran ilusión de graduarse. Y que si cuando llegó le dijo, me fue profesor, lo siento, pero te fue re mal te fue. Y no, que le dio un infarto y se quedó muerto ahí, pa. Sí, él se murió, ¿ya? Y el profesor no hallaba ni qué hacer, se sentía re mal, porque él pues no pensó que le fuera a provocar eso. Y él murió en la universidad. Ajá. Porque fue a preguntar por su nota, cómo había salido. Y que si se murió ahí, pues, ¿ya ve? Y eso lo sabe toda la familia, que ahí murió. Entonces, ¿por qué? Porque anda por andar así como haciendo chiste. O sea que hay cosas con las que no podemos bromear nosotros. Pero aquí en este caso, lo que tenemos que revisar es si no hemos calumniado a alguien, si no hemos levantado falso testimonio, si no hemos mentido acerca de alguien. Como los testigos falsos inventan cosas. ¿Ya ven? Si yo estoy haciendo lo correcto pues en mi vida, o porque me están pagando un montón de plata, voy a ver cómo hago, como dicen, mañoserías ahí, va, que voy a cambiar algo que se hizo y que voy a ver cómo lo cambio para que sea cierto lo que yo digo. No, es como que pues que yo fuera catedrática y me cae mal un alumno, entonces yo vengo y le borro pues respuestas que él dio para cambiar todo. Eso, y a veces puedo yo matar a la gente de la tristeza que perdió. Y ese es un hombre pobre que no puede estar pagando cada año en la universidad. O sea que ese es el daño, la calumnia. O sea que eso se llama la shonjara, pero el Señor la castiga mucho porque es algo es como que es muy castigado por Dios. Y eso está en Santiago capítulo 3, ¿verdad? ¿Sí pues? Sí, porque tiene que ver con ese tema. Es que yo como estaba hablando el miércoles, entonces saqué esa colación porque tiene que ver con ese pecado y con la calumnia, que son 4, tenemos que revisar 4 puntos. Tendencia a la idolatría y prácticas de ocultismo. Segunda, problemas con conducta sexual que no es correcta y aberraciones sexuales. Asesinato, al hablar mal de la gente, pues a veces se habla con... Fíjate que esa es bien larga, que no sé cuál, y quizá la patoja no es así, ¿verdad? O mira que fíjate que yo lo había entalado, que ni era él. Entonces yo no puedo andar señalando a la gente porque es pecado. Y aquí tenemos al final la calumnia, ya directamente la calumnia, que es inventar algo de una persona que afecte su moral, que afecte su reputación, ya, que quieren tirar a la basura la reputación. Y el problema es que eso se da mucho cuando hay eventos electorales, que le sacan unas cosas a la gente que son falsas, ¿ya? Solo porque quieren que no quede, y eso no es correcto, porque nos estamos echando una carga, pero encima. Y después cuando pasan los años vemos a la gente totalmente con problemas, ¿ya? Sí, en enfermedades, pero así terminales feas. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Sí. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, fíjate que inflama todas las herencias, las generaciones también. Que la rueda de la creación es como que todo, ¿va? Si leemos en otra Biblia dice eso, que son pues, contamina pues mi genética. Todas las generaciones la contamino, ya ves. O sea que la generación se puede contaminar para bien o para mal. Ajá. Y por último, quiero pues mostrar también esto, que a veces cuando usted no corrige, hermano, pues no le pone atención a este tema, que decir, pues se pongan atención a problemas sexuales, problemas de brujería, de una conducta pues que una inclinación a andar buscando el ocultismo, pongan atención. También aberraciones sexuales, a una conducta sexual, asesinatos, al hablar pues a calumniar a una persona, porque yo puedo matar también con la lengua. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y un lenguazo puede matar a una persona, porque estoy yo calumniándola o inventando algo de ella. Pero eso que está aquí, que son cortocircuitos, dice, pues me va a traer a mí o juicio leve o juicio duro. ¿Y qué significa eso? Que vengo yo y quizás venía con un decreto de parte del mundo espiritual, porque yo me merecía pues que morir en un accidente, así. Y porque yo corregí, ahora puede ser que lo único que me pase es que me caiga pues así normal, así como que me caiga, sí, un rasponcito nada más, o que solo me vaya de lado pues para caerme en una banqueta, pero no me va a pasar nada. O sea que tal vez me iba a venir una enfermedad muy severa y que si ahora solo me da pues una cosa leve, ¿ya ves? Pero dependiendo de la corrección que yo hice y corrigiendo esas partes de que estamos hablando, y especialmente poner atención en que ese es el verdadero atascamiento, que tenemos problemas problemas sexuales, y que miremos pues por ejemplo este David tuvo muchos problemas en su vida porque su problema también fue sexual. Y Salomón, pues él aconseja ahí en Eclesiastés y todo eso, en Proverbios y todo, porque él corrigió todo eso. Entonces, después de la corrección que hizo, él escribió esos libros, aconsejando a la gente, ¿eh? Y eso es lo que tiene que ver. O sea que quizá yo voy a tener un juicio muy severo. Y sí voy a sufrir el juicio si no terminé toda la corrección, pero ya va a ser leve, ¿verdad? De que me caiga, de que quizá me doble un dedo, pero es cosa que me voy a curar luego. Pero en cambio, si yo no corrijo nada, pues si venía con una generación de gente que moría en un accidente, voy a morir igual. Y de una forma fea. O sea que miremos en mi familia, pues hay gente que ha muerto así, que había así gente que murió y de una manera muy dura. Entonces, o sea que había juicio duro en mi familia. ¿Ya ves? Había juicio duro. ¿Por qué? Podía ser por cualquiera de esas cosas. ¿Ya ves? Ellos le ponen mucha atención a eso, porque ahí está como la clave. Y también la circuncisión del corazón. Mira. Y es algo pues a examinar, Marcos 7. El 14 en adelante. ¿Eh? Hay que examinar bien para que no nos venga pues a caer ese juicio. Exacto. Entonces a mí y lo único es que me siento triste porque yo revisé este tema que lo tengo hace años. En otro caso, pero como ya estaba saboroso, lo pasé aquí. Y a veces no miraba bien ahí, porque eso no estaba, pues, lo tuve que corregir aquí. Y yo dije, ¿por qué no lo leí antes que viniera pues el León Terroir? Y le pedí a Dios en ese momento que me hinqué abrí mi cama y dije, Señor, yo te pido que me des un poquito de espacio todavía para llegar al 10, ¿verdad? Amén. Que me des como que regreses, porque sí lo puede hacer Él. Yo quiero, Padre, que me abras esa puerta espiritual, siquiera por 24 horas de esa hora en adelante. Y cuando se lo pedí eran las 3 de la mañana, 3:06 minutos.
Entonces le pedí que me diera la licencia de pedir eso que yo no había hecho, ¿sabes? Porque eso no lo había hecho yo. Y había puesto la atención en que para la Torah, pues que es lo más grave. Y cuando yo empecé a pensar en la gente de la Torah que tuvo problemas sexuales, era cierto. No llegaron a tener ni una gran trascendencia. Quizá fueron patriarcas que tuvieron renombre y todo, pero no lo que pasó con ese José. José logró todo eso. ¿Por qué? Porque él no tenía bloqueos en la yesod, fíjate, que es donde está la gota, pues el esperma. Y es un misterio, ese es un misterio, fíjate, porque decía, you solo, o sea que está hablando del misterio de la yud, el misterio del semen, el misterio de la semilla. Mira, es un misterio. Como dijo Pablo, que la unión del hombre con la mujer era un misterio, igual que la iglesia y Cristo, ¿no? Es esa unión de Cristo con la iglesia, que era un misterio, porque no entiende uno por qué pasa eso. Entonces decía que por eso decía la yesod representaba el misterio de la semilla, del hombre, porque es un misterio que la gente, si tiene problemas en esa parte, no va a tener bendición. Fíjate. Así es que espero que a la gente le haya dado un poquito de más información y que así como yo le pedí a Dios y dice, por favor, Padre, permíteme que dame 24 horas todavía, dije, que sea parte de esta fiesta del Yom Teruah, para que yo pueda pues corregir todo eso. Amén. Y que te pueda pedir paquetes de bendición. Amén. Así es que ya se lo pedí para la gloria de Dios y me siento tranquila que lo hice. Amén. Amanecí desvelada porque cuando me di cuenta estaba tan compenetrada, porque me hinqué y me puse a hablar con Dios, ¿va? Cuando me di cuenta eran las 5:30 de la mañana y había despertado como a las 12:30 y me había dormido como a las 9:30, 3 horas nada más. Entonces, no, dije yo, bueno, pero voy a predicar así porque ¿qué voy a hacer? Ajá. Amén. Así es que mis hermanos, que Dios les bendiga y espero pues que hayan disfrutado de esta enseñanza y que usted todavía tenga el tiempo de corregir. Y porque no, yo le pido a Dios que le conceda también hacer lo mismo hoy. Que el Señor les bendiga y que pasen ustedes un buen año, no espiritual, sino que un buen año, porque tenemos un ciclo de enseñanzas de parte de la Torah. Así que el Señor les bendiga y muchas bendiciones. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.